Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga a todos abundantemente. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a disponernos para escuchar al Señor. Aquello que el Señor ha dejado consignado en este maravilloso libro, las Escrituras. Y vamos a disfrutar este privilegio de tocar este tema, un tema poco estudiado, pero real en la Biblia, y es nuestra relación con Satanás. Y vamos a examinar, porque tristemente nosotros a veces no pensamos en ello y no nos damos cuenta que de manera inconsciente, a veces consciente, nos relacionamos demasiado con el enemigo. Recuerde que Satanás no puede estar en todo lugar, pero sus demonios están en todo lugar. Y ellos trabajan a favor del enemigo y nosotros tristemente estamos a veces a disposición de la obra del enemigo todos los días. Y hoy vamos a hablar de este tema bastante ignorado, pero muy practicado por cada uno de nosotros. Y es esta relación continua con el enemigo. Nuestro Señor Jesucristo aclaró a Israel su relación con Satanás. Y en San Juan 8, que leímos hace un momento, podemos ir allí. Jesús está hablando con un grupo de personas que supuestamente habían creído en Él. Por eso Jesús dice, Él dijo a los que habían creído en Él. Pero esos que habían creído en Él son aquellos a quienes les dice el Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Él les dice, a los que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice, conoceréis, porque no habían conocido, solo habían creído falsamente, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y dicen que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, pero ellos lo iban a matar, ellos lo estaban rechazando, porque San Juan 8 habla exactamente de toda esta situación que el Señor les está hablando. Y allí en el versículo 39, vayan un momentico a San Juan, capítulo 8, el versículo 39, se respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora vosotros procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Y él les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y en el versículo 44 les muestra la terrible realidad para ellos. Un pueblo religioso que no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Sencillamente la respuesta la da tranquilamente el Señor aquí. Porque los deseos de vuestro padre vosotros queréis hacer, o más bien estáis haciendo. Y uno de los deseos que tenía Satanás era matar a Cristo antes de ir a la cruz. Y los judíos de alguna manera querían cumplir ese propósito de parte de Satanás, matar a Cristo antes de ir a la cruz. Y ustedes van a encontrar en la historia bíblica que muchas veces intentaron, pero Cristo se escabulló porque aún no era la hora. Y dice el texto, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por tanto no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, vosotros no me creéis. Hermanos, vamos a mirar esta relación que de alguna manera nosotros tenemos todo el tiempo. Hay algo que es bien seguro, hermanos, y quiero que usted lo tenga en el corazón. Satanás no puede morar, no puede entrar a ninguno que realmente haya creído en Cristo Jesús. Eso téngalo por seguro. No puede haber posesión demoníaca en ninguno que haya conocido a Cristo. Pero Él sí tiene influencia sobre usted y sobre mí, tristemente. Y usted y yo le damos lugar al diablo demasiado. De tal manera que usted y yo vivimos más en relación satánica que con relación con el Espíritu de Dios, a través de la influencia que Él tiene en usted y en mí todos los días. Pablo en Romanos capítulo 8 capítulo 7 es muy claro al decir, el apóstol Pablo, yo sé que en mí está el deseo de hacer el bien, pero en mí no mora el bien.
En mí mora el mal. Y es cierto, hermanos, que debemos mirar en la Biblia que Dios nos liberó de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a la carne, pero la presencia del pecado sigue en nosotros. Y usted y yo nacimos y crecimos amando el pecado, sujetos al pecado, deleitándonos del pecado, sujetos a esta carne, dándole gusto a esta carne. Crecimos como hijos de Satanás hasta que Cristo vino y nos adoptó. Pero de alguna manera, nuestra vieja naturaleza no ama a Dios, pero ama a Satanás. Nuestra vieja naturaleza no ama el bien, ama el pecado. Por eso a usted y a mí nos cuesta tanto leer la Biblia, tanto nos cuesta orar, tanto nos cuesta comprometernos con Dios, porque tenemos todavía una relación muy estrecha con el enemigo. Y Dios quiere que nos demos cuenta y hoy nos arrepintamos. Y tomemos decisiones con Él o con el enemigo. Porque nos toca tomar decisiones hoy como las que Josué le dijo al pueblo de Israel. Hoy deben tomar decisiones, hoy. Si Jehová es Dios, síganlo. Si el Dios de ustedes son los dioses que adoran tus padres, pues váyanse en pos de ellos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Hermano, es necesario que nosotros tomemos decisiones serias realmente en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Pero no podemos seguir en un cristianismo light como el que a veces seguimos. No, porque de las bancas de la iglesia van a pasar un montón de gente al infierno y no quiero que usted sea uno de esos. Yo quiero salvar mi responsabilidad delante de Dios de advertirlos. No puedo salvarlo ni hacer nada por ti, pero la advertencia sí puedo darla porque Dios me usa para eso. Así que vamos a las Escrituras y vamos a mirar cómo nosotros nos relacionamos de manera general con Satanás. Porque todos, ustedes y yo, nos relacionamos todos los días con Satanás de alguna manera a través de estos dos medios generales, a través de los cuales se relaciona todo el mundo con el enemigo. ¿Cuál es la primera? Nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerde que esta vieja naturaleza entró a nosotros cuando pecamos en Adán. ¿Cuántos de ustedes y yo pecamos en Adán? Todos, hermanos. Recuerden, hermanos, lo que hemos dicho. Adán no es el culpable de mi pecado. Yo soy culpable del pecado que está en mí porque yo estuve en Adán y tomé las decisiones con Adán, y si no se hubiese llamado Adán sino Javier, hubiésemos hecho lo mismo ese día. Porque después de 6,000 años más o menos seguimos cometiendo las mismas decisiones, cometiendo los mismos errores. Después de saber lo que no debíamos hacerlo, lo seguimos haciendo. ¿O no es así? Pregunta: si le echáramos la culpa a Adán hoy, ¿quién es más culpable? ¿Él, que no sabía lo que iba a hacer, o nosotros, que ya sabemos lo que estamos haciendo? Él no tenía toda la revelación que nosotros tenemos. Así que debemos hacernos responsables realmente de lo que sucede aquí. Como dice ese famoso yo pecador, mea culpa. Solo mía. Pero doy gracias a Dios porque Él la cargó por mí. Así que no es tiempo de culparnos, es tiempo de arrepentirnos. No es tiempo de buscar culpables, es tiempo de someternos a aquel que hizo todo por nosotros. Vamos a las Escrituras y vamos al libro de Gálatas, por favor. En el capítulo 5, recuerde que Gálatas capítulo 5 es un capítulo donde Pablo a los Gálatas les muestra esa lucha continua que hay entre la carne y el espíritu. Una lucha en la cual usted es árbitro para decidir quién gana esa batalla. Porque allí están en el ring, no usted y la carne, no usted y el espíritu, no nosotros y la carne, no nosotros y el espíritu, sino la carne y el espíritu son los que combaten, pero nosotros decidimos a quién le damos victoria. Como muchas veces les he repetido, les vuelvo a repetir. Recuerden, hermano, usted jamás ha hecho nada bien. Nunca hemos hecho nada bien, nunca hemos hecho nada mal. Solo le hemos dado el lugar a aquel que lo hace en nosotros y a través de nosotros. Romanos capítulo 7 es muy claro. El que hace el mal es porque le ha dado el control a la carne. Y el que hace el bien es porque le ha dado el control al espíritu. Nosotros solamente somos instrumentos. Hemos sido siempre instrumentos del uno o del otro. Pero como dice Gálatas 5:13, a libertad fuimos llamados. A libertad. Cristo nos libertó de la esclavitud de la carne
de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, para que nosotros le sirvamos a Cristo. A libertad fuimos llamados, solamente que no usemos esa libertad para dar gusto a la carne, sino para servirle a Cristo, sirviéndole los unos a los otros. Pero Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, la Biblia es clara al decir estas palabras. Y manifiestas son las obras de la carne, que con esta le servimos a Satanás, mantenemos relación con Satanás, y esos deseos están en usted, hermano. Todos los que están aquí están en usted y en mí, todos. Ninguno se ha quitado, están ahí, disponibles para el día que nosotros querramos darle gusto al enemigo y dejar que el enemigo obre en nosotros a través de la carne. Satanás tiene una ventaja en nosotros, y es que tiene un aliado en nosotros, que es nuestra carne. Pero la Biblia es muy clara, quiero que entienda esto, porque quiero mostrar el problema, pero mostrar la solución. Porque la Biblia dice, sí, la carne está en ustedes, el pecado está en ustedes, pero yo he puesto el Espíritu Santo, que es mayor que la carne. ¿O no es así? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es Satanás, que tiene un aliado en mí. Y yo debo ser consciente. En mí hay un remanente de pecado que le encanta servirle al enemigo. ¿O no es así? Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne. Todos los que de alguna manera le damos gusto a cualquiera de estos pecados, le estamos dando lugar al enemigo. Dice adulterio. Recuerde que dice la Biblia que el solo hecho de mirar a una mujer nos lleva a fornicar o adulterar. A mirarla codiciosamente. No a mirarla, sino a mirarla codiciosamente. Porque podemos mirar toda la creación. Al mirarla sin codicia podemos hacerlo. Pero nuestra carne por lo general casi siempre admira con codicia. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no son hijos de Dios. Nosotros podríamos caer en cualquiera de estas, pero cualquiera que las vive practicando no es hijo de Dios. Y el Señor es muy claro. ¿Cómo es posible que ustedes y yo, que vamos al cielo, que decimos que somos hijos de Dios, practiquemos lo que practican los que no van? Eso es lo que dice el texto. ¿Cómo es posible que ustedes que dicen que van al cielo practiquen lo que practican los que no van? Por eso el texto al final es eso, les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no van al cielo. Porque no son hijos de Dios, son hijos de Satanás, y en las obras de Satanás se deleitan. Recuerde que todos nosotros, por nacer en pecado, nacimos como hijos de Satanás. Gracias al plan eterno de Dios que nos tenía escogidos para adoptarnos y cambiarnos de la paternidad diabólica a la paternidad divina, por la fe en Cristo Jesús. El que realmente es hijo de Dios se somete al Espíritu, para que el Espíritu no permita que ninguna de estas cosas sean prácticas en nuestra vida, sino que en nuestra vida se manifieste lo que dice el versículo 22 y 23, el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? En lugar de fornicación y adulterio, es el amor verdadero. Es la fidelidad al otro, en actos, en mente y en reacciones. Amor, gozo. En lugar, porque ahí están en el versículo que nosotros practicamos, casi todas esas que están ahí en el versículo 20. Idolatría, cada uno tiene sus ídolos. Hechicería, porque hay mucha gente supersticiosa en la iglesia todavía. Enemistades, hermanos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y mala doctrina. Eso entre nosotros es así, ¿o no es así? Y por eso el texto dice, en lugar de eso, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque esto es lo que nos mantiene a nosotros en relación con el Espíritu. No las obras de la carne. Envidias, homicidios sí, porque dice el que aborrece al hermano es un homicida. Borrachera sí, porque nosotros nos embriagan cualquier bobada, cualquier cosa nos embriaga, ¿o no es así? Hoy en la humanidad está embriagado del Día de la Madre. Pues déjame decirte que primero fue el Día del Señor antes que el Día de la Mamá. Y primero fue Dios antes que una mamá, ¿o no es así? Tenemos la tarde, lunes, hasta toda la semana para celebrar y todo el mes y todo el año, para no cambiar las cosas de Dios por las cosas de este mundo. No estamos en contra de lo que hacemos, porque es bonito celebrar un día.
Tener un día para celebrar es bueno. Y el Señor enseñó a Israel a celebrar un día, una semana o 15 días, algo. Pero jamás cambiando el propósito de Dios. Igual en el cumpleaños, igual en el día del padre, igual en el día de la mujer, el cumpleaños suyo, igual, hermanos. Nunca en el día del Señor o reemplazarlo por el día del Señor. Y Romanos capítulo 8, hermanos, mirando esa parte de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, Romanos capítulo 8, la Biblia es muy clara en los versículos 5 al 8, hablando de las consecuencias que hay de vivir en la carne. Porque nosotros estamos en la carne, hermanos, pero no debemos militar en la carne. Estamos en la carne. El apóstol Pablo dice, nosotros estamos en la carne, en un cuerpo de pecado, pero no militamos en la carne ni en este cuerpo de pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, los versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne, no dice los que están, sino los que son. O sea, los que le sirven a sus propios deseos personales y piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y pensar en las cosas de la carne es pensar en las cosas de esta tierra no más. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Muerte. Satanás vino a traer muerte. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y en nuestra relación con él vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Como estudiábamos el domingo pasado en la cena. En la iglesia hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos están a punto de morir sencillamente porque no están tomando las cosas de Dios en serio. Y dice el texto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por cuánto? Por cuanto los designios, las decisiones, dice, de la carne, de mi carne, todas ellas son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Y por qué son enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque ningún deseo de mi carne se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ninguna de esas decisiones puede. Por eso con mis deseos yo no puedo agradar a Dios. Con mis anhelos yo no puedo agradar a Dios. Y los que viven según la carne, dice, no pueden. Aunque quieran, no pueden agradar a Dios. Ahí vemos a Caín. Presentó su deseo, su anhelo, su ofrenda, y a Dios le fue desagradable. Porque no presentó lo que Dios pidió. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos cómo es fácil relacionarnos con el enemigo, a través sencillamente de nuestros deseos. Cuando vamos en pos de nuestros deseos, siempre le estamos dando lugar al diablo. Y por eso la Biblia tiene tantas advertencias para nosotros. Velad y orad. La carne es débil. No deis lugar al diablo. ¿Por qué Dios nos puso bajo autoridad los unos de los otros? Por cuidado. ¿Por qué Dios quiere que usted esté bajo discipulado todo el tiempo? Porque usted solo aprendiendo no aprende. Usted y yo solo nos autoengañamos, reflexionando a nuestra manera, acomodando a nuestra manera. Pero cuando tenemos un maestro nos obliga a hacerlo de otra manera. Posiblemente a veces no a la manera de Dios, posiblemente a la manera del maestro, pero no a la manera suya. Y aún así eres guardado, aún es guardado por la autoridad del otro. Eres protegido. Pero terrible de aquel que anda solo, sin autoridad, sin quien lo guíe, sin quien lo dirija. Y esos son los anhelos de la carne, y especialmente en este momento. Recuerden el carácter de este tiempo. Pablo dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos porque habrá gente como amadora de sí mismo, vanagloriosa, soberbia, intemperante, cruel. O sea, insubordinada, como lo vemos hoy en día. Gente que no querrá de alguna manera, de ninguna manera, vivir bajo autoridad, pero tendrán apariencia de religiosos, pero con sus hechos negarán toda eficacia de piedad. Ahora, la segunda manera que tenemos de darle lugar al diablo es a través del sistema del mundo. Satanás tiene dos aliados que llegaron a ser tan amigos tuyos y tan amigos nuestros que hoy en día todavía los consideramos amigos. ¿Cuál es? Mis deseos y el sistema del mundo. El sistema del mundo es un sistema preparado completamente para satisfacer la carne. Y la carne se satisface perfectamente en el mundo. Todo el sistema mundano es diabólico. La Biblia dice, todo el sistema mundano es diabólico, porque Él es el príncipe de este sistema. Por eso Romanos es muy claro cuando dice
no os conforméis a este sistema de vida, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos por favor allí a Primera de Juan, que ustedes lo conocen, ¿cierto? Lo hemos leído, pero vamos a volverlo a repasar. En Primera de Juan capítulo 2, de hecho, casi todo el texto desde el versículo 12 habla de ello. Ahí está el versículo 15, pero vamos a leerlo del 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Juan escribiéndole a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué les escribo? Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gracias a Cristo hemos sido perdonados. Os escribo a vosotros padres. ¿Por qué? Porque vosotros padres conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira, hermano, no hay victoria para el que no lee, estudia y cree la Biblia. Déjame decirte, hermano, si usted no es un discípulo, usted vive en derrota y en relación continua con Satanás. ¿Por qué? Porque el texto es muy claro, la victoria Dios nos la ha dado por el Espíritu Santo, pero a través de la palabra. Por eso el versículo 14 dice, si la palabra de Dios permanece en vosotros, y de esta manera habéis vencido al enemigo. ¿Cómo venzo al enemigo? Obedeciendo la palabra. ¿Cómo ando en el Espíritu? Obedeciendo las Escrituras por amor a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 15 entonces. Después a ese grupo que realmente vive en la palabra, que Dios les dice, vosotros conocéis al Padre, vosotros conocéis a Cristo, vosotros habéis vencido al mundo, por la obediencia a la Escritura dice, no améis al mundo. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña es amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero no amar las cosas en nada. Porque cuando se dice así, amen a Dios sobre todas las cosas, aparentemente hay amor para las cosas, ¿cierto? Cuando digo ame a Dios por encima de todo, al mismo tiempo estoy diciendo, puede amar las otras cosas también, solo que ame a Dios por encima de ellas. Pero la Biblia dice, no, escuche, no permito que amen las cosas de ninguna manera, porque el amor es solo para Dios y las personas. A los únicos que Dios permite que amemos es a las personas, pero un poquito menos que a Dios. Pero las cosas de este mundo, en absoluto, un no. Pero usted y yo amamos más las cosas de este mundo que las personas. Por eso peleamos, por cualquier cosa peleamos con las personas, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque le damos más valor a las cosas que a las personas. Y por lo general las personas cuando se separan, los hogares cuando se separan, ¿qué es la pelea más grande? ¿Quién se queda con las cosas? Porque manifestamos nuestra verdadera relación con el enemigo y no con Dios. ¿Cuánto dejó Dios por amor a ti y a mí? Todo. ¿Y cuánto le dejamos nosotros al otro por amor al otro? Reflexionemos cómo estamos, hermanos, en esta relación. Que nuestra relación a veces no es con Dios. Decimos que sí, pero no es con Dios. La mayor relación es con el enemigo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno, usted o yo, ama al mundo, esto evidencia claramente que el amor del Padre no está en nosotros. Y el amor del Padre para nosotros es Cristo Jesús, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio su amor. ¿Cuál es? Su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y Cristo fue derramado en nosotros por el Espíritu al 100% para que nos amemos los unos a los otros. Y seamos capaces de amar a Dios y a las personas por encima de todas las cosas. Yo tengo que reconocer que en muchas cosas yo pongo como prioridad las cosas por encima de las personas y peleo a veces por ciertas cosas, administrativamente, como sea. Pero uno tiene que entender que en esas cosas le está sirviendo al enemigo y no a Dios. Y no a Dios. Hoy en día la mayoría de nosotros decidimos cómo hacer todo, como si nosotros pudiésemos hacerlo. Y lo que no entendemos es que cuando decidimos hacer las cosas sin mi manera, no estoy decidiendo, solo le estoy dando prioridad a Satanás sobre mi vida. Solo le estoy dando prioridad
a mis deseos sobre mi vida y solamente estoy dando prioridad al sistema del mundo sobre mi vida y no a Dios. Estoy desplazando a Dios y dándole lugar al enemigo que me controle con mis deseos o con el mundo. Y termino leyendo el texto, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto, hermano? Y eso hablando del sistema, Los deseos de los ojos. ¿Qué más? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Eso proviene del mundo. Es interesante que toma los deseos, porque es la manifestación de la carne. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, que son vanidad. La vanagloria que en la vida vemos. Hermano, ¿cuántas cosas de las que hemos anhelado perduran? ¿Y cuántas van a permanecer para siempre? Ninguna. Lo único que permanece es el Señor. ¿Y qué es lo que menos deseamos y con el que menos relacionamos y al que le vamos a dar cuentas un día? Dice, y el mundo pasa, todo, y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La verdad, hermanos, es que tener una verdadera relación con Dios es ser un bicho bastante raro en este mundo. Y tener una verdadera relación con Dios tiende a echarse uno de enemigo a todo mundo, excepto aquellos que realmente quieren lo mismo. Y pueden decir como el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos o quién más buscaremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, de manera general, nos relacionamos con Satanás a través de nuestros deseos carnales, de nuestra carne, nuestra parte pecaminosa, y a través del sistema del mundo. Nos vestimos como el mundo, queremos vivir como el mundo, queremos tener lo que el mundo tiene, y cada día, de alguna manera, el mundo ejerce más control sobre la iglesia. Cada día, más control sobre la iglesia. Pero hay una manera personal de relacionarnos con Satanás, muy personal. Y es a través del pecado personal de cada uno. Y tenemos aquí en la Biblia algunos casos específicos que Dios dice en los cuales nosotros le damos lugar al diablo literalmente en nuestra vida. Empecemos mirando el primero. Efesios 4, 26, 27, que ustedes lo conocen de memoria. Es a través del enojo. Recuerden que ya tratamos este tema sobre tratando nuestro enojo, ¿cierto? ¿Cuántos no se enojaron esta semana? Al menos una vez. No se enojaron por ahí. Ninguna vez. Hace la mano uno que no se haya enojado esta semana. Los que nos hemos enojado por ahí unas 10 veces esta semana. Por ahí fue mínimo. Ni a osa ni alzamos la mano porque más todavía. Vivimos enojados. Sí, y en la iglesia hay gente que vive enojada. Nunca responden suavemente, nunca. Siempre están molestos. Como hay en la iglesia hay gente que vive prejuiciada. Siempre están a la defensiva, siempre a la defensiva. Y no se dan cuenta que esa no es su cualidad, esa es su relación con Satanás. Y se lo digo de todo corazón, esa no es su cualidad, esa es su relación con Satanás y esa es la manera de evidenciar que usted no tiene relación con Dios. Por eso, hermanos, de aquí en adelante podemos con amor decirnos, tranquilamente, cuide porque su relación con Satanás está como muy buena. Así de manera irónica podemos decirle al otro, ¿cierto? Al verlo en su enojo y en su propio pecado. Dice Efesios 4, 26 a 27, airaos. Porque muchos estamos tomando este permiso para airarnos. Dios dice que me puedo airar. Recuerde que la ira es una reacción natural del hombre justo ante una cosa mal hecha. De hecho, Dios nos hizo con justicia. Entonces, todo ser humano puede airarse ante algo mal hecho. Aún el impío puede airarse por cosas mal hechas. Pero el problema está en que nos enojamos. O sea, sostenemos la ira y la prolongamos y se convierte en un enojo. Alcen la mano los que han durado enojados más de un día. Así, más de un día. Que se enojan y duran enojados más de un día. No le hablan. Alcen la mano los que se han acostado enojados con su pareja, con su papá, con su mamá algún día. Bueno, yo no sé, parece que hay unos mentirosos aquí también. Airaos, pero no pequéis. Pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro, ni le deis lugar. ¿Cómo le doy lugar al diablo? Así, manteniéndome enojado.
Tan pronto yo me airo y respondo con ira, ya le di lugar al enemigo. Y si me mantengo en el enojo, Satanás ha tomado ventaja sobre mí a través de mis propios deseos. No porque posea mi vida, porque no puede. Porque Satanás no puede habitar una casa habitada por el Espíritu Santo, pero la puede influenciar a través de su propia carne. Por eso la lucha del Espíritu con la carne. ¿Por qué la lucha? Porque el Espíritu trabaja para que yo no viva en la carne dándole gusto a Satanás. Y la carne trabaja luchando con el Espíritu para que yo no le sirva a Dios, sino que le sirva al mundo y a Satanás a través de mis deseos. La segunda, a través de la falta de perdón. El tener enojo es falta de perdón. El estar irado con otra persona es falta de perdón. El estar con rencor es falta de perdón. El tener amargura es falta de perdón. La mala actitud hacia el otro es falta de perdón. Y algunos dicen, sí, hermano, es que yo perdoné, pero es que no soy capaz de olvidar. Usted no ha perdonado. Si no ha olvidado, no ha perdonado, hermano. Sencillo. Mire lo que dice este texto de 2 Corintios 2, 10 al 11. Podemos leer el texto. Vamos a ver si leemos un poquito más del texto de 2 Corintios. Capítulo 2, Pablo, por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia, porque recuerde que está tratando el problema del capítulo 5 de 1 Corintios, donde hay alguien que ha sido disciplinado por su conducta aberrante delante de Dios y de los hombres, y ha sido disciplinado, ha sido expulsado de la iglesia, pero él regresa arrepentido y la iglesia no le quiere perdonar. Pero allí en el capítulo 2, versículo 5, aunque vamos a enfatizarnos en el 10 y el 11, de versículo 5 empieza la historia. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, y está hablando de aquel hombre que pecó en el capítulo 5 de la primera carta. No me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, porque ya había sido disciplinado, ¿cierto? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque la falta de perdón produce tristeza en el que no perdona y tristeza en el que no recibe el perdón. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cómo se confirma el amor? Perdonando, hermanos. No se puede amar si no hay perdón. No se puede ser misericordioso ni benevolente si no hay perdón. La mejor manera de mostrar todo eso es perdonando. Versículo 9, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros realmente sois obedientes en todo. Versículo 10 y 11 era así. Y al que vosotros perdonáis, yo también. ¿Por qué? Porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Porque solo en presencia de Él se perdona y se puede pedir perdón. Yo no puedo pedirle perdón a usted si realmente no he arreglado primero con Dios. O sea, yo no puedo pedirle perdón a usted sinceramente si yo mismo no he reconocido ese pecado contra Dios. Yo pequé contra el hermano Norberto. Antes de ir a pedirle perdón a él, tengo que reconocer que yo pequé contra él y pedirle perdón a Dios. Y ir en la presencia de Dios, de la mano de Dios, a decirle, hermano Norberto, yo pequé contra ti delante de Dios y te he ofendido. Dios me ha perdonado y quiero que tú también me extiendas el perdón. Por eso el texto dice, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, escuche, no gane ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su manera de actuar en contra de nosotros. Es una maquinación, es el plan que él tiene de cómo trabajar en nosotros. Escucha, hermano, Satanás te conoce muy bien en muchas cosas, sabe cuáles son tus debilidades y la manera fácil de hacerte caer a ti y a mí. Él sabe. Él lo ha visto. Él ha visto desde pequeñito, me ha visto a mí en mi comportar y sabe cómo tocándole aquí ya me molesta. Tocándole allí ya me molesta. Y él sabe qué personas enviar, porque saben molestarme tan fácilmente. Y usted dice, ay, otra vez esa persona por aquí. ¿Sabe? Empezó nuestra relación con el enemigo otra vez en función maravillosa. Porque el solo hecho de tener fastidio sobre algo o sobre alguien, el enemigo lo aprovecha. Pregunto entonces, ¿cómo anda nuestra relación con Dios y cómo anda nuestra relación con el enemigo? Porque hoy es necesario que tomemos decisiones, hermano. Y tomemos en serio que estas dos relaciones van con nosotros hasta la muerte. Y nos toca odiar una y amar la otra. Porque no podemos servirle
a los dos al mismo tiempo. O amamos al uno o aborrecemos al otro, o somos del uno o somos del otro, pero no de los dos. El que es amigo de Dios, enemigo del diablo. El que es amigo del diablo es enemigo. No hay opciones. Tercera manera de darle lugar a Satanás. No sé si usted es una persona demasiado iracunda, que vive enojada y con eso Satanás mantiene influencia sobre usted, rápidamente sobre mí, o la falta de perdón. Recuerde que una evidencia clara de que somos hijos de Dios es que perdonamos como el Señor nos perdona, rapidito y sin condiciones. La tercera, eso tiene más que ver con la parte conyugal, pero también al mismo tiempo con los solteros. A través de la vida sexual. Satanás usa demasiado. Si hay algo de que la Biblia hable es de dinero y vida sexual. Porque son dos elementos a través de los cuales Satanás esclaviza al ser humano. El amor al dinero y las pasiones de esta carne. De esta carne. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. No os neguéis, hablando de marido y mujer, el uno al otro. Para el soltero le dice no tenga vida sexual hasta que no te cases. Pero Satanás tiene atrapada a miles de cristianos en fornicación y en un montón de prácticas sexuales ilícitas que Dios tiene o que la Biblia menciona. Tiene atrapados al cristianismo. Pornografía, fornicación, adulterio, miles de cosas, hermanos, en las que la iglesia está atrapada y no se dan cuenta que a través de esto Satanás no mantiene relación con él y separado de alguna manera de la relación con Dios. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego, ¿qué dice? Rapidito, volver a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente a causa de vuestra incontinencia. He estado meditando mucho en las Escrituras sobre el tema de amar al cónyuge sin las pasiones de la carne. Y es necesario aprender, hermanos. Es necesario aprender a amar al cónyuge sin las pasiones de la carne. O sea, haya vida sexual o no haya vida sexual, hay que amar al otro igual. Porque el amor de Dios es sin pasiones carnales, ¿o no es así? Y si yo debo amar al otro con el amor de Dios, si debo amar a mi esposa y la mujer al marido con el amor de Dios, debe amarlos sin pasiones carnales. Pero aún así Dios dice, no se nieguen el uno al otro. Pero no porque es parte de su amor, sino que es parte de su relación. Es distinto. Porque si el amor con que amo al otro incluye las pasiones carnales, voy a tener muchos problemas con el otro si el otro no está en disposición para satisfacer al otro. ¿O no es así? Pregunta, ¿hay pasiones carnales en nuestra relación con Cristo o en la relación de Él con nosotros? No. Porque en la relación nosotros con Él sí, demasiadas pasiones carnales, porque la mayoría de cosas que lo amamos es por lo que nos da, ¿o no es así? Por lo que obtenemos y no por lo que Él es o hizo. Y todo eso hay que quitarlo realmente de nuestra relación, hay que meditar en eso. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos. Recuerde que Satanás puede tener influencia sobre mí, sobre cualquier pecado que nosotros practiquemos, cualquiera. Él aprovecha para ganar ventaja en nuestra vida. Por eso la Biblia, velad y orad. Cuarta, a través de la ociosidad. Satanás trabaja mucho en los ociosos, por eso en Tesalonicenses dice, amonesten a los ociosos, a los perezosos. A los que les gusta todo así, sueltecito. Como las generaciones de hoy en día son una generación ociosa. Y la generación de padre hoy en día es una generación alcahueta, ¿o no es así? Bajo el principio, yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Entonces, criamos hijos ociosos y padres alcahuetas. ¿Y qué generación tendremos para el futuro? Una generación manipulable por los gobiernos que están saliendo. Porque estos gobiernos que están saliendo les sirve a estas generaciones manipulables. Que no saben hacer nada, pero quieren todo. Y saben cómo proveerles en el sistema todo y mantenerlos en la ociosidad y esclavos a ellos también. Mire lo que dice la Biblia. Y este texto fue escrito especialmente a las damas, que no les gusta trabajar con sus manos, pero les encanta el chisme. Gracias a Dios que en la iglesia no hay ni una.
Quiero pues que las viudas, y en especial las jóvenes, se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Escuche, hermano, persona ociosa le ha dado lugar al enemigo, porque Dios es Dios de trabajo, no Dios de ociosidad. Dios es Dios ocupado en servir a los demás, a su creación. Él cuida su creación y le sirve a su creación 24 horas. Y como dijo Jesús, mi Padre trabaja, yo trabajo y su pueblo trabaja para servirle a Dios y servirnos los unos a los otros. No debemos ser de aquella gente ociosa que se la pasa de casa en casa chismeando y averiguando y luego llevando y trayendo. Dice Dios, no, porque esa gente le da lugar al enemigo. Es una manera fácil de relacionarse con el enemigo, porque el enemigo vino exactamente para destruir, matar y destruir. Y no hay cosa que dañe tanto como una murmuración, como algo mal dicho o algo salido de contexto o algo dicho por la persona equivocada y en el momento equivocado. Todas las cosas algún día se van a saber, pero qué bueno que las saque la luz. No la boca suya ni la ociosidad mía. Pero le damos lugar a Satanás a través de la ociosidad y la vida desocupada. Por eso Dios le dice, damas, por favor, dedíquense a criar hijos, que es lo que hoy en día no se está haciendo. Le estamos entregando a nuestros hijos a que los críe la escuela, el colegio, el gobierno, pero no nosotros. Y a veces queremos que la iglesia sea la que enseñe la palabra a nuestros hijos y no nosotros. Criémoslos, dice la Biblia, damas, gobiernen bien su casa. El orden de una casa o el desorden de una casa muestra si la mujer es sabia o necia. Y sin tanto el énfasis no está en el varón, ¿en quién está? En la dama, porque Dios le encargó esa tarea a la dama, ser quien gobierne bien su casa, el orden de su casa. Y luego dice, me perdí aquí. ¿Para qué? Para que no den al adversario ninguna ocasión para que hablen mal. Hablen mal. Porque toda maledicencia que se diga de usted o de mí, blasfema el nombre de Cristo y alaba al enemigo. Y por eso el texto de mí dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, practicando esto. Quinta, otra manera de darle lugar a Satanás, Santiago 4:7, lo estuvo leyendo nuestro hermano Edgar hace un rato, a través de la falta de sometimiento a Dios. Hermano, yo les digo de corazón, una persona que no estudia las escrituras, puede leerla, porque leer no es estudiar, leer no es meditar. Los impíos leen, y hay impíos que leen más que nosotros, hermanos. Hay muchos cristianos sencillamente felices porque leen, pero no saben qué leyeron. No entendieron nada de lo que leyeron. No practican nada de lo que leen, porque se necesita instrucción. Recuerden las 4 cosas que se necesitan para realmente poner en práctica la Biblia. ¿Quién me enseñe? ¿Quién me amoneste? ¿Quién me redarguya? ¿Y quién me corrija? Y puede ser una sola persona, pero necesito las 4 cosas en mi vida. ¿Quién me enseñe? ¿Quién me amoneste? ¿Quién me corrija? ¿Quién me redarguya? Para que yo llegue a ser una persona como Dios quiere, madura y perfecta para toda buena, y que lo haga con la Biblia, que lo haga con las Escrituras. Por eso el texto dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. El principio es así, si se someten a Dios podrán resistir al diablo, de lo contrario no. Si se someten a Dios, Satanás huirá. Porque Satanás no te huye a ti ni a mí, le huye a él. Satanás no respeta tu palabra ni la mía, solo la de Dios. La autoridad es el nombre de Cristo y la palabra de Cristo. Por eso si yo no me someto a Dios, Satanás no huye de mí, al contrario, se acerca más y le doy más lugar a él. Si me someto a Dios, podré resistir al diablo y el diablo huirá. Mira, hermanos, estamos en tiempos difíciles para la iglesia porque la mayoría de la iglesia no quiere vivir bajo autoridad, no quiere. Cualquier orden que se le da a usted revela el carácter suyo y revela cuán mala relación tenemos con Dios y tan buena relación que tenemos con el diablo, con el mundo y con la carne. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque no soy así. Así respondemos nosotros los que estamos en relación con el enemigo, con la carne y con el diablo.
o con el mundo. Pero el que tiene relación con Dios, baja la cabeza y dice, sí, Señor. Y se somete, sin mirar quién le manda, porque el que teme a Dios considera al que está frente a él como superior. Y no importa si el que le manda no sabe, él obedece. Se somete. Pero nosotros, alguien nos manda, ¿y usted quién es? ¿Quién se cree? ¿Cierto? Muéstrame el título para obedecerle. Soberbia, arrogancia, prepotencia, manifestación de una relación con el enemigo y no una relación con Dios, que dice, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Hermanos, qué hermoso es discernir esto. Porque tristemente, hermanos, toda nuestra desobediencia y toda nuestra rebelión se resume en esto. Relación con el enemigo y no con Dios. A veces hablamos de inmadurez, de niñez. No, es relación con el enemigo. Y no con Dios. Depende de nuestra relación. Por eso el Señor dice que no entrará al cielo ninguno que no le haya conocido. La palabra conocer es que no haya tenido relación real con Él. Porque Dios demanda que usted y yo tengamos una relación real con Dios, no una religiosidad. No es conocimiento de la Biblia, es relación con Él. Siguiente. Primera de Pedro 5, 8 y 9, que también lo conocemos de memoria. A través de una vida pobre de oración. Y muchos de nosotros tenemos una vida pobre de oración y hay gente que ni siquiera ora, para nada. Oró y se me olvidó. Leyó, se me olvidó. Pasamos días y semanas sin leer la Biblia, sin escuchar a Dios. Y muchas de nuestras oraciones son la misma oración. Son rezos, la verdad, son rezos. Lo mismo, ¿cierto? Gracias por el día que pasó y por la noche que llegó. Y eso, y así nos acostamos. No hay realmente una oración de relación. No hay diálogo con Dios, no hay comunicación. Recuerde que la oración es diálogo con Dios, es relación con Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 5, 8 y 9. Lean conmigo. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay un dicho por ahí que la iglesia lo vive muy bien. ¿Sabe cuál es? Si no puedes con el enemigo. Hermano, mire, que esa es su relación con el diablo. Esa es su relación con el diablo, la mía. Mire, ¿cuántas cosas? Es que a mí no me gusta leer, entonces no leo. No me esfuerzo, no me gusta orar, entonces no oro. No me gusta congregar, entonces no me congrego. ¿Qué estoy haciendo? Como no puedo resistir al enemigo, ¿qué hago? Me leo uno. Y lo hacemos sutilmente. Sutilmente, en lugar, dice el texto, resistan. Velad y orad. Sed sobrios, compórtense como gente sobria, velen, vigilen, porque el adversario, el diablo, dice, como un león rugiente, anda alrededor tuyo y mío buscando la manera de devorarme, la manera en que yo caiga en sus garras, que yo me relacione con él, que le ceda a él y que abandone a Dios. Dice, al cual que resistan. No tengo ganas de orar, pero voy a orar. Y como le dije estos días a alguien, hermanos, usted no tiene que orar con los ojos cerrados. No tiene que orar de rodillas, acostado, no. Ore, hermano, busque la forma suya. Si no puede cerrar los ojos porque se distrae, pues manténgalos abiertos. Si no puede orar en voz baja porque se distrae, ore en voz alta. Busque su lugar para orar, pero ore. Que no tiene tiempo para leer, hermano. Si yo reviso, como dije algún día, su pantalla de celular y digo, ¿cuánto tiempo ha estado usted en el día? Yo creo que usted debe dar de vergüenza que ha pasado 2, 3, 4 horas en el día en el celular y no ha tenido tiempo para orar. Resista, hermano, resistamos. Yo me canso de leer, pero estoy escuchando. Uso los medios que Dios me ha dado para vencer hoy en día. Ya no uso el celular para tanta cosa, lo uso para vencer debilidades mías. Escucho.
Donde quiera que vaya, escucho. He ido a un banco y me pongo el celular aquí para que no interrumpa a los demás. Aquí suavecito, pero escucho ahí. A veces me despierto a las 3 de la mañana para no despertar a mi esposa. Pongo el celular en mi oreja para escuchar, para no despertarla a ella. Y escucho. Oro. Resistan, dice la Biblia, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en usted y en mí. Por eso hay que compartir nuestras luchas. ¿Cómo venció usted? ¿Cómo puedo vencer yo? Y nos unimos para trabajar. Porque Satanás nos está ganando mucha ventaja, hermano. Y nos está llevando a vivir una vida de relación con Él y no con Dios. Siguiente. A través de la mentira, Satanás mantiene una terrible relación. Y tristemente en la iglesia hay muchos hermanos que todavía hablan de mentiras piadosas. Todavía. Pero el pastor, una mentirilla. Una mentira. Y uno sabe cuando están mintiendo. Y a veces no saben qué inventar para justificar su pereza, su ociosidad, nuestro pecado, pues. No hayamos que inventar. Y le echamos a él la culpa al otro. ¿Recuerdan Hechos capítulo 5, versículo 3? Cómo Dios a una pareja de creyentes les hace una pregunta muy clara. Dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿qué le dijo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pregunta, ¿Satanás puede llenar mi corazón? Sí, hermano. En mis deseos lo llena. Para apartarme de Dios, pecar contra Dios y buscar la disciplina de Dios. Escuche, hermano, usted con el enemigo no tiene más que enemistad con Dios. No más. Por eso dice la Biblia, no hay uno que se haya apartado de Dios y le haya ido. No lo hay. Y usted y yo no somos la excepción. Y no nos va a ir bien, hermanos. La disciplina de Dios viene, tarde que temprano viene. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Recuerde, lo único que hizo fue mentir, decir, o sea, dar algo y decir que era el todo de esa venta, cuando no era todo. Y podía decir, mi ofrenda, sin decir nada. Juan, ¿vendióla? Sí, la vendí. ¿Esto es todo? No, esto es todo. Esa es mi gratitud a Dios. Y ya, se acabó el problema. Uno le pregunta a un hermano, ¿usted da el diezmo? Sí, claro que sí. Mentira, usted no lo da. De una migaja. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente damos el diezmo? Digamos así, que realmente lo damos. El 10% de lo que ganamos. Y la mayoría mentimos. Si decimos que sí lo damos. Ahora, nadie le está obligando que lo dé. Solo sea sincero. Diga, no lo doy. Doy una ofrenda, doy migajas, doy limona. O soy generoso. Pero no mintamos. Ahora, eso es un ejemplo eclesial, ¿cierto? Pero en todos, ¿en cuántas cosas mentimos? Todos los días mentimos dándole lugar al enemigo. Recuerden lo que dice Romanos, lo que leímos en Juan 8:44 en adelante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes? A los mentirosos, que decían que Dios era su padre cuando eran hijos de Satanás. Por eso yo los llamo mentirosos. Que decían que amaban a Dios, pero querían matar a Jesús. Que decían que amaban a Dios, pero aborrecían al hermano. Con ese nada que ver. Mentirosos. Que decimos que leemos, no leemos. Decimos que oramos, no oramos. Decimos que somos fieles, no somos fieles. Mentirosos. Y de esta manera le damos lugar al enemigo. Y usted lee todo el capítulo del versículo 44 hasta el 48. Y Jesús le dice en el 45, y a mí, porque digo la verdad, ustedes no me creéis. No me creéis. Y el versículo 47 dice, el que es de Dios, escuchen, la palabra de Dios oye. Y la palabra de Dios habla porque es veraz. Porque es veraz. Pero vosotros no la podéis oír porque no sois de Dios. Hermanos, recuerde, mentir es servirle a Satanás, es darle lugar a Satanás y mantener una relación con él. Y la última, 1 Timoteo 3, 6 al 7. 1 Timoteo 3, 6 al 7. A través de algo que es tan común en usted y en mí. El orgullo, hermanos. El orgullo. No hay manera tan fácil de darle lugar a Satanás
que a través del orgullo, la soberbia, la prepotencia nuestra, esa manera de nosotros de mostrarnos a toda hora, de querer que los demás sepan cualquier bobada mía, orgullo, ¿cierto? Llegan y, mire mi peinado, mire mi chulito, mire mis zapatos, mire, o hablar durito para que otros sepan lo que estoy diciendo, soberbia, arrogancia, prepotencia. Dios tiene muchas palabras para manifestar el orgullo, ¿cierto? Arrogancia, soberbia, prepotencia. ¿Cuál otra? Que recuerden por ahí. Altivez. Muchas, hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 6 al 7. Y hemos cometido mucho este error en la iglesia de darle responsabilidad al soberbio. Y Dios no quiere gente al frente soberbia, Dios quiere gente humilde, que sea capaz de bajar la cabeza, sea capaz de soportar, aguantar. Wow, tanto nos falta. No un neófito, no sea que envaneciéndose, ensoberbeciéndose, caiga en ¿qué? En la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? La arrogancia, la soberbia, la prepotencia. Y nosotros decimos, me lo dieron a mí y no a usted. Me escogieron a mí y no a usted. Es soberbia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Orgullo. El lazo del diablo ahí en este texto es orgullo y soberbia. Hermanos, nosotros somos terribles, terribles. Tenemos un carrito viejo y no queremos que nadie se suba, porque qué pena. Y tenemos un carro nuevo y no queremos que nadie se suba, porque tampoco queremos que nos lo ensucien. ¿O no es así? Tenemos un trapito viejo y no nos lo ponemos porque qué pena. Tenemos un trapito nuevo y no lo queremos quitar para que todo el mundo lo vea. Soberbia por todos lados. Y de esta manera manifestamos que no tenemos relación con Dios, sino con el enemigo. No con Dios, sino con el enemigo. Y quiero mencionar 3 textos para terminar y mostrar que la solución es muy práctica de Dios para con nosotros. La solución ante esta peligrosa relación, hermanos. Y la primera está en Gálatas 5:16, que es muy, muy clara, que la hemos leído muchas veces, pero vamos a repetirla, hermanos. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice? Digo pues, ¿qué? Andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, hermano, ¿cómo vencemos la carne? ¿Cómo vencemos este enemigo interno con el cual nos rezamos con Satanás? Andando en el Espíritu. Pero hermano, para andar en el Espíritu, usted y yo tenemos que renunciar a nuestros deseos, incluyendo a los pasionales. Si andamos en el Espíritu, dice el 16, no satisfaceremos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que realmente debemos hacer. La carne quiere que yo haga lo que ella quiere, el Espíritu Santo quiere que yo haga lo que Dios quiere, y hay una lucha continua. Usted y yo no tenemos nada más que pensar, sino decirle sí al Espíritu, me cueste lo que me cueste y me duela lo que me duela, o me toque abstenerme lo que me toque abstenerme. Por ejemplo, lleva usted $1.000.000 en el bolsillo y vamos por la calle y nos lo van a robar, nos ponen un arma en la cabeza. ¿Cuál es el deseo natural de la carne? Preservar el millón, no dejarse robar. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu? Entréguelo, no resista, entréguelo, no se haga matar, tu vida vale más que el dinero. ¿O no dice la Biblia eso? Bendiga a ese ladrón con esa platica, no se preocupe, yo tengo cuidado de ti. Para llegar a todo el pensamiento en ese momento, pero Santander, venga, sobre mi cadáver. ¿O no es así? ¿Qué dice la Biblia? Si andan en el Espíritu, no satisfaceréis los deseos de la carne. Y estos dos se van a oponer y usted va a sentir la pelea. Solo ceda al Espíritu, guardarás tu vida, guardarás tu alma, guardarás tu familia, guardarás la iglesia. ¿O no es así? Mire lo que dice el versículo 24 y 25, que son contundentes con el versículo 16. Porque después de hablar de la manifestación de la carne y la manifestación del Espíritu, dice el versículo 24, los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Entonces, esto es ser de Cristo, es crucificar la carne con nuestras pasiones y en no volver a pelear por nuestros deseos. Si vas a pelear, pelee por la voluntad de Dios, pero no por los deseos suyos. Pelee para que se haga la voluntad de Dios, no lo que usted quiere ni lo que el otro quiere.
Y el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos, pensemos, reaccionemos por el Espíritu. Porque Él tiene su propia vida y no es la vida tuya ni la mía. No lo es. Segundo, otro texto, Santiago 4:7, que ya lo leímos. ¿Cuál es? Si queremos vencer a Satanás, esta es solución para vencer la carne, ¿cierto? Si queremos vencer a Satanás, ¿cuál es? Sométase a Dios. Sométase a Dios. Escondámonos detrás de Dios. Y de esta manera, escuche, usted no tendrá que resistir al diablo. Es el sometimiento a Dios, la resistencia al diablo. Porque no es que yo me ponga a pelear como algunos dicen, Satanás te reprendo. No es pelear con él. Es solo sometas a Dios y de esta manera resistiremos a Satanás y Satanás huirá. Mire, hermano, tan cruel es esta, tan peligrosa es esta relación, que un día Dios tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque no solamente uno puede darle lugar, sino que de alguna manera uno se personifica, hermano. Y trata de aconsejar a Dios, hermano, porque eso es lo peor. Tratar de aconsejar a Dios, tratar de decirle a Dios qué hacer. Y nosotros somos expertos en eso, ¿no? En esa mala relación. Y la Biblia es muy clara. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Y terminamos con Romanos 8:13. Romanos 8:13 es muy claro estas palabras. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Y recuerde que la palabra morir implica toda clase de sufrimientos antes de morir. Debilidad, enfermedades, sufrimientos y al final la muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, porque no podemos hacerlo voluntariamente. Escucha, hermano, esto no funciona, renuncio a esto. No, es dejar que el Espíritu Santo obre. Porque a veces nosotros nos esforzamos en nuestras fuerzas y no es dejarlo a Él obrar en nosotros. Usted y yo tomamos demasiadas decisiones mal tomadas, vengativas, que no funcionan. Él sabe qué hacer. Él sabe qué hacer. Por eso el texto dice, mas si por el Espíritu, no por nuestra fuerza, si más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vosotros viviréis. Como dice la Biblia, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y quiero dejar Romanos 12:2, que es la manera de vencer al mundo. No nos conformemos a este sistema. No querramos como el mundo, no quiera revestirse como el mundo, no quiera hablar con el mundo, no quiera. O sea, porque los demás lo hacen, ¿usted lo va a hacer? No. Nosotros tenemos un solo modelo y no es ninguno de ustedes ni yo, es Cristo Jesús. Si queremos realmente vencer al mundo, no amar al mundo, pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y Él nos dará victoria sobre todos estos enemigos que nos llevan a tener una relación equivocada. Una relación con el enemigo. Y recuerde que el enemigo es engañoso. Él nos hace creer que estamos bien. Él nos hace creer que como vamos bien. Y la única manera de andar bien es que andemos con el Señor. De resto, no. Hermanos, no se le puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Es necesario hoy tomar decisiones. ¿A quién vamos a servir? Y va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero va a ser mucho más fácil que servirle a la carne. Porque servirle al Señor va a ser difícil, pero mucho más difícil si le sirvo a la carne. Que Dios nos ayude, hermanos, para cuidarnos y vigilar bien, para no caer en esta relación o no continuar en esta relación con el enemigo de manera tan sutil como a veces lo estamos. Amado Dios y Padre eterno, henos aquí conscientes, Dios, de nuestro pecado, de nuestra relación con el enemigo y nuestra mala relación contigo. Ruego, Dios, que trates con cada uno de nosotros de manera personal. Oro para que ninguno se ponga a mirar al otro ni a juzgar al otro, sino que evaluemos nuestra propia relación personal. Señor, sé que he tenido relación con el enemigo, sí lo sé, a través del enojo, a través de la falta de perdón, a través, Dios, de todas estas cosas que tú nos adviertes, Dios. A través de una vida de oración pésima, una vida de discipulado pésimo, a través de todas las prácticas pecaminosas de mi vida, yo sigo manteniendo una relación con el enemigo, Dios. Cuando tú me dices, claramente no quiero que presentes vuestro cuerpo al pecado, yo no quiero que tú
Haga lo que los demás hacen. Pero reconozco, Señor, esta necedad en mi corazón y me humillo delante de ti pidiéndote misericordia. Y clamo por mis hermanos, clamo por la iglesia universal, no solo por nosotros, sino por todo tu pueblo en cualquier parte de la tierra, porque sabemos que estamos en tiempos muy peligrosos, muy sutiles, muy engañosos, Dios. Tenemos una iglesia, Dios, que se deleita en el pecado, que ha inventado aún una manera de adorarte falsa, que ha inventado maneras de sacrificios falsos y te hemos abandonado a ti, Señor, el único y verdadero Dios. Padre, sabemos que el único que puede vivir en nosotros la Biblia eres tú mismo, Señor. Por eso, Señor, henos aquí con la disposición de confiar en ti y en la obra tuya a través de tu Santo Espíritu, para que nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo y de esta manera podamos revelar que somos verdaderamente hijos tuyos. La gracia tuya sea para con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios